A Escola Infantil Violonchelo Blu, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos tratar un tema de candente actualidade como é o acoso escolar nos centros e nas redes sociais, o que tamén se coñece moitas veces como bullying. O certo é que é un tema de actualidade, desgraciadamente, o tema convírtese en portada de todos os medios cando remata, porque casos hai, desgraciadamente, en suicidios ou en mortes ou en agresións cara a xente nova a menores. Nesta Escola de Pais, como sempre, temos connosco a Concha Laviz, a Concepción Laviz, directora de aprenderaeducar.org, Galicia, hai que matizar. Concha, benvida. Hola, que tal? Como sempre, te presento como a directora de Violonchelo Blu e hoxe ves como a directora de aprenderaeducar.org Galicia. Explica primeiro de nada en que consiste, ainda que no pasado programa xa adiantáchedes un pouquiño en que consistía. Sí, bueno, es la empresa de Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena, que se han convertido en nuestros socios, y tenemos la delegación, nos concedieron la delegación para Galicia de Aprender a Educar, que es un gabinete de entrenamiento familiar para que las familias digamos, trabajen con los niños los problemas de conducta, con los adolescentes y con los jóvenes, problemas de conducta, problemas también de las primeras adicciones, digamos, fracaso escolar, control de las emociones, la rabia, la ira, que a veces en los jóvenes, pues con 12, 13, 14 años, se empieza a manifestar de una manera agresiva, tanto en el ambiente filioparental, ¿no?, como también a nivel de colegio, de entorno. Entonces estamos en Bertamiráns, atendemos siempre previa cita y bueno, es nuestra intención llevar el proyecto de Pedro, que actualmente está dando un éxito entre un 70 y un 80% de recuperación en aquellos chavales que realmente tienen un problema importante de conducta. Y además está dirigido por personal también que ha sido formado con ellos. Es un método especialmente novedoso que trata además de trabajar con toda la familia, es decir, no solamente, porque además el problema normalmente no lo tiene el niño, es decir, el niño, digamos que lo pone, de alguna manera lo escenifica, ¿vale? Pero el problema realmente está en toda la familia, o bien porque no se han creado los hábitos y las costumbres necesarias con las normas que debe tratar o convivir una familia, o bien porque nos han dado también los grados, digamos, de felicidad, de acogimiento, de entorno armonioso que conlleva pues una familia que de alguna manera quiere obtener los mejores resultados no solamente académicos, sino tamén de índole familiar e de estructura familiar. Cara, a túa presenza hoxe como directora de aprenderaeducar.org Galicia é moi acaída no tema que imos tratar. Sí, realmente sí. Temos tamén connosco, regresa a esta mesa, Kiko Bouza Betriu, que é mestre. Benvido, Kiko. Botabache de menos, Bueno. Botabache de menos. A túa visión da vida é singular e interesante. Por lo menos é singular. Bueno, eso ao final é algo que se agradece moito, non? Que haya visións singulares e auténticas da vida. Kiko, benvido. Temos connosco tamén a Fernando Villar Santos, que é garda civil, como ven amosa o seu uniforme, é garda civil formador do Plan Director para a Convivencia e a mellora da seguridade escolar. Benvido, Fernando. Hola, buenas tardes. E Eva Garea tamén regresa a este programa, que é profesora de Filosofía do IES de Ames. Benvida, Eva. Hola. Falamos de acoso escolar, falamos de acoso escolar nos centros e tamén nas redes sociais. O caso do
Imos dividilo, se vos parece, en como nos dous puntos. Por un lado, o acoso escolar nos centros e nas redes sociais. Eu teño unha teoría, que non sei ata que punto debo facela pública, pero bueno, é unha teoría como alumno, non? Como exalumno. O acoso escolar estivo sempre aí. O que pasa que agora estamos a tratalo, a interesarnos por el. Somos conscientes de que xa non é un problema entre rapaces e que ás veces agocha cousas moito máis grandes e cousas que poden marcar o futuro deses rapaces. Bueno, no sé si quieres que... vamos a ver, yo ¿Quieres falar os catro co sí, cal? claro, vamos a ver, yo lo sufrí en primera persona en el sentido de que mis hijos, ambos los dos, por diferentes motivos, sufrieron acoso escolar. Es decir, por un lado, bueno, por mi actividad semiprofesional, en un momento determinado de, digamos, de la historia de nuestro país, ¿no? En el sentido de que yo tenía una participación política en ese momento, me encontraba en una zona del rural, por ejemplo, y el acoso que sufría mi hijo mayor, por ejemplo, pues venía, que es uno de los temas que quería dejar sobre la mesa, parte mucho de las familias, es decir, sobre todo en entornos reducidos o rurales, donde nos conocemos todos, incluso Santiago siendo la capital, también aquí nos conocemos todos, y cuando en casa se hacen determinados comentarios que están escuchando los más pequeños, después los llevan al centro escolar, y eso se puede convertir efectivamente en un acoso escolar. Si desde la propia casa no se mantienen unas estructuras de consideración, ¿vale?, hacia los demás, eso se traslada después a los niños. En el caso del segundo, el primero lo llevó muy mal, hubo incluso que hacer un cambio de colegio. En el caso del pequeño lo llevó bastante mejor, entre otras cosas porque ya no éramos novatos, lo que decíamos antes de aprender a educar. Es decir, los padres, lo decía muy bien el otro día Christian Miller, ¿no?, que el otro día comentaba que a los padres nos preparamos para cualquier profesión, pero sin embargo no nos preparamos para la de ser padres, y a mí me cogió totalmente de nuevas. Es decir, yo no podía creerme que niños de su misma edad, estoy hablando con 6, 7 años, ¿no?, pudieran realizar esas acciones, con lo cual sí coincido, y en este caso estoy hablando de hace 30 años, es decir, por lo tanto, siempre ha habido acoso escolar. ¿Qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte se ha radicalizado porque el entorno también se ha radicalizado, es decir, tanto con el aspecto físico, por ejemplo, pues también con los niños que de alguna manera destacan y que se les llama, no, es el chulito de la clase o es el sabelotodo de la clase, y ese parece que es el que incordia. Entonces, de alguna manera, bueno, después hablaremos sobre el tema, pero da la impresión como que de alguna manera los que deberían ser normales, ¿vale?, y a los que deberíamos de alguna manera ayudar y potenciar, son los que son atacados, entre comillas, por sus propios compañeros, pero tampoco reciben, bajo mi punto de vista como madre, el apoyo que la sociedad les debería de dar, sino que parece que de alguna manera hay que controlar, hay que vigilar más al que acosa. Y el que es acosado, ¿qué ocurre con él? Eva? Ti que estás en activo e que eres mestra de bueno, de feito, cando Conchi me dixo que viñera aquí, eu lle manifestei moitas reticencias sobre o tema, non? Porque me parece un tema moi difícil de abordar, porque é moi complexo, ten moitas facetas para os profes, para os profesores é un tema complicado e complexo, por razóns que despois podemos falar, non? Pero fundamentalmente porque a sociedade demanda de nós moitas veces que vexamos ese tipo de situacións, cando non é fácil para un profesor ver ese tipo de situacións. É moi difícil para un profesor, a mellor para un tutor ou en primaria, un profesor que está moitas horas cos alumnos, pero en secundaria que estamos, eu con algún grupo de alumnos estou 1 hora a semana, exclusivamente. Entón, e estou nun contexto moi determinado, nunha clase, e prácticamente non ando por fora nos recreos, entón, a veces é máis a familia que se dá conta destes procesos incluso que o profesor, non? Logo, por outra parte, e isto tamén é unha opinión arriscada como a túa, moi arriscada, e xa sei que a veces estas cosas pasan factura a decir estas cosas, non? Pero eu creo que
o acoso escolar que existe, por suposto, e que é problemático e sin pretender trivializar nada o asunto, se presta tamén moitas veces a que pase un pouco pois, o que pasa con outros aspectos da realidade, no? Que o magnificamos e a veces cuestións que pasarían desapercibidas. Pois non sei, estou pensando no caso dunha rapaza que outro día a nai me comentaba que da miña filla, se fora eu outra persona, sería acoso, porque os amigos lle din que viste mal. Hombre, a ver, entre os adolescentes este tipo de reflexo social, despois Kiko seguro que vai abondar en eso bastante, non? Esta noción de gregarismo, de ter que ser todos iguais. Eu aí sí que me vou a xuntar un pouco a Eva, porque era, un pouco adiantaches o que ia ser o seguinte punto, entón, a veces é difícil establecer o punto a partir do cal falamos de acoso e a xente está ahora, parece que, tendendo a falar de acoso ou estendendo, claro, non? Non decimos que o acoso non exista, porque o acoso existe e o bullying existe. Por suposto. E hai casos non, pero que para un gravísimos. profesor, estou falando desde o punto de vista de un Claro, profesor, non? Eu quería marcar, o sea, quería preguntar... Cuando hablaba de estética no me refería, como veis, sino al tema, por ejemplo, de cuando a un niño abusan de él porque es gordo, Xa, pero... o porque bueno, está excesivamente, bueno, lo de excesivamente delgado ya es más difícil, pero o porque tiene una minusvalía física, o porque también tiene un problema de, digamos, transexualidad. Es decir, cuántos niños, y la prueba está en algunos que hemos visto, que por el mero hecho de que se comportan diferente, igual ni tan siquiera lo son, y aunque lo fuesen, es decir, y más si lo son, yo iría más lejos. Aí estás mezclando moitas cousas. Claro, Concha. es que claro que déxame facer unha realmente pregunta antes de que vayamos aí, porque estamos mezclando transexualidades con outro tipo de historias que me parecen como máis complicadas. A pregunta que quería facer un pouco a raíz do que di Eva é o seguinte, claro que existe un acoso escolar, claro que existe un bullying, claro que hai rapaces e rapazas que o están pasando terriblemente mal, pero tamén o certo é que calquera grupo de persoas, non, que se xunta, sempre xurde o líder, xurde a persoa que ten unha actitude máis pasiva, quero dicir, hai as típicas dinámicas de grupo. Entón, un pouco xuntando co que dicía Eva, onde marcamos o que é realmente un acoso, non? E aí temos o señor García Civil, onde marcamos un acoso ou os comportamentos grupais típicos? Precisamente la definición. Yo tengo marcado aquí una palabra que es definición. Es que es definir lo que es el acoso. El acoso es el maltrato reiterado. Exacto. Y que ataca básicamente la dignidad de la persona. Si se juntan esas dos fórmulas, digamos que es una forma de separar lo que es un mal comportamiento que puede ser momentáneo o incluso durante un espacio de tiempo reducido, que hay que tratarlo, eso no quiere decir que haya que dejarlo, eso hay que tratarlo. Y lo que es el acoso es algo reiterado, o sea, tú lo que buscas es hacer daño con la intención de hacer daño y lo haces durante un tiempo, ¿no? En un grupo, como tú dices, hay un líder, hay gente que es con más capacidades para ser líder y hay gente que no tiene esas capacidades o que cree que no las tiene y le prefiere seguir a esa persona, ¿no? Y puede haber disputas, puede haber enfados, puede haber, pues incluso, pues no me gusta cómo te queda esa... Pero si eso lo hago un día o un día porque tengo un mal día, eso no podemos llamarlo acoso, ¿no? El acoso tiene que ser, por lo menos, eso marcan la definición, que sea reiterado en el tiempo. Y yo me fijaría más, sobre todo, con el ánimo de atentar a la dignidad de la persona. Pues yo puedo estar enfadado contigo y decirme, pues no me gusta esa chaqueta. O tú decirle, pues no me gusta la chaqueta que llevas, ¿no? O uniforme, Dios me libre de decirle que no me gusta el uniforme. No sé hasta qué punto está penado poder decir... No, vamos. Es una libertad de expresión. A libertad de expresión de decir o te apetezca, eso. O caso si ti o fas con intención, que se non é o caso, xa se ve, non? De queres facer daño a esa persona, aí é onde empezamos. En que solamente o fagas unha vez ou dúas, pois a mellor aí sí hai que fijarse, porque así podemos estar nun punto de inicio de acoso. O que sí comparto moi ben é o que decía a profesora. Para eles é moi difícil velo. Estoy de acuerdo. Para eles, para os docentes, a veces é moi difícil velo. Nunhas dinámicas de grupo, cando están facendo o seu traballo, ainda que teñen máis ollos dos que parece, ven máis cosas das que os alumnos poden ver, a veces é difícil velo porque a veces é moi sutil e non se produce a veces en presencia de alguén que ten capacidad de ver e solucionar. Eso van a facer no outro lado. Ora, o que está ofendido, se eu te miro dunha determinada maneira, ainda que non che diga nada... Kiko? Bueno, a ver, yo voy a centrar la cosa como... Es decir, el acoso forma parte de la normalidad.
y voy a explicarlo. Es decir, en cualquier grupo social de animales, todos los animales que se salen de la norma, por ejemplo, un grupo de perros, en una jauría de perros, si hay uno que sale blanco y todos son negros, lo van a perseguir y lo van a eliminar del grupo. Entonces tenemos una base gregaria, y nosotros somos como animales gregarios, de la tendencia a agrupar y uniformizar el grupo. Entonces todo aquel que se salga en algún sentido del grupo, hay una tendencia inicial a eliminarlo o acosarlo en este caso. El segundo componente que debería entrar aquí en juego sería el grado de conciencia moral o de desarrollo moral que tenemos. Y el desarrollo moral yo creo que está afectado, entre otras cosas porque, bueno, y meto otro dato más, entre otras cosas porque resulta que el aprendizaje moral, el aprendizaje de la moral grupal, lo hacían los chavales, y lo hacen los animales también, pero lo hacían los chavales jugando a juegos de rol directos. Y eso ha desaparecido, es decir, estos aparatos se están cargando ese trabajo de socialización que se producía en sus momentos. Entonces tenemos una deficiencia moral, es decir, hay chavales que no llegan a un desarrollo moral suficiente. Un componente, el que he dicho antes, un componente gregario de tendencia a la uniformidad y castigar todo aquel que se salga de la normalidad, y después la existencia de unos modelos que son, bueno, modelos que vienen de la familia, modelos agresivos que, casi iba a decir premian, ¿no? Pero facilitan el que se produzca determinadas reacciones o ser más abierto de cara a determinadas reacciones, incluso a la hora de comentar. Es decir, yo estoy viendo la tele y estoy viendo un grupo determinado y puedo hacer una crítica más o menos agresiva hacia aquellos que se salen del grupo, una cosa de esto, y esto es formar modelos. Entonces se están juntando varias cosas. Hay modelos, a ti no te gusta, pero hay modelos también en los medios de comunicación que priman eso también, porque los hay. Pero que entonces, no es que no me guste, que parece que está... Pero, a ver, sí, pero parece que estás inventando algo que está a xurdir de un tempo a esta parte. Y mira, no, que me le vas muy bien por donde quería ir a continuación. Bien, pero no vayas. Que hay cosas que son, sí, pero hay cosas que son de toda a vida, quiero decirche. Vamos a... O que non podemos ser aquí... Bien, no te pincho. Pero no, mira. O que non podemos ser neste programa, en calquera programa en xeral, é ser hipócritas, non? Claro. E o certo é que calquera de nós, e aquí en tono un mea culpa, aínda que a décima de segundo seguinte reflexionemos sobre o que acabamos de facer, se de repente vemos a un home ou unha muller inmensamente gordos, con algo que non entra dentro dos cánones, vou poñer un exemplo feminino, aínda que non é o ideal, unha muller moi gorda en minisaia, automáticamente o que facemos é, pero onde vas? Non, isto facémolo, aínda que a nosa educación, ao cabo de 10 segundos, diga quen esti para xulgar a ninguén. Vale, entón, todo isto eu penso que ás veces se extrapola ou é unha herdanza que estamos a deixar cara atrás, pero non estamos deixando hoxe. Levamos toda a vida facendo isto. Sí. Co cal, claro, todo isto non é os medios de comunicación de hoxe. Tamén colaboran. É que levamos 20 anos vendendo uns modelos de os presentadores de televisión. Claro, se a min hoxe me quita esta capa de maquillaxe, pois teño unha cara de catarro que non vendose ideal. Pero non vende. Claro, efectivamente. Claro, pero non é unha cousa de hoxe. Claro. Bien. Por eso, a culpa dos medios de comunicación, os medios de comunicación una pequeñita, son un exemplo da sociedade, e a sociedade é o que deixa unha herdanza no que está vindo detrás. Sí, pero bueno, lo quería citar más que nada para un poco de pique. Bien. Bueno, después comentaste antes de que si había... era más frecuente ahora que antes. Hay una realidad que también hay que contemplar, y es que cuando estudiamos nosotros, el grado de desigualdad no era tan grande, el grado de desigualdad educativo a determinado nivel no era tan grande como es ahora. Es decir, en estos momentos, en las enseñanzas medias, entra todo el perfil de la población. Antes no, antes era elitista hasta cierto punto, porque los que pues, tenían dinero, tenían inquietudes, entraban y el resto quedaban fuera. Entonces, también se ha provocado una desigualdad y esto también lo facilita. Entonces, sí, hay muchos factores. Pero mira, por exemplo, eu teño 42 anos, xa non son, xa teño como dúas xeracións ou unha xeración e pico polo medio, e esa pluralidade xa se daba cando eu estudiaba, non é algo que tamén viñera nos últimos tempos. Non, a pregunta é, non sei se hai máis acoso
ou, insisto, O sea, sí, máis es que visible. máis visible, efectivamente. No solo es que sea más visible, es que también, volvemos a lo que hablábamos el otro día, es que la sociedad ha cambiado y hay una serie de pérdida de valores y eso también se aprecia. Quiero decir, antes es verdad que siempre hubo acoso. Yo recuerdo cuando yo era niña, tenía una, que aún me acuerdo de ella, que se llamaba Dulce, que le mordía continuamente, pegaba patadas a todo el mundo y tenía, pues, bueno, de aquella manera. Pero lo de hoy es otra cuestión, es decir, hoy de alguna manera reflejan en la problemática que hay en las casas Non, sabes o que pasa, y, Concha? y- Eu y penso los que non é- estereotipos que la sociedad Sí, le marca. Sí, pero penso que non é... Ti estás falando, e ás veces poñemos exemplos que penso que desvirtúan o que é realmente un acoso, como alguén bueno, que é máis ou menos complicado a hora de relacionarse co resto. Revoltoso, efectivamente. O que, a diferencia penso que está en que antes, hai 20 anos, non? Ou hai máis, ou hai 30 anos, cando eu estudiaba, ti chegabas a casa e no meu caso sí que me podían facer caso, non? No meu caso concreto sí que si tiña algún problema. Había un respeto hacia el profesorado, hacia los padres, todos esos valores Pero se han ido perdiendo. entre os alumnos tamén se Entonces, deixaba moito a historia de, primeiro, cousas de rapaces e había moito aquela resposta, isto sí que me dedes que dar a razón, en que, si alguén che dicía, é que me quere pegar, pois ti dalle máis fuerte. Esta resposta... pero é distinto. É que iso ten moito que ver, creo eu, a visibilidade, e non o feito do acoso que eu creo que existiu sempre, porque, como decía Kiko, está antropolóxicamente na natureza humana. Este tema da formación dos grupos na adolescencia é unha cousa inevitable, ademais. Se pode manexar e se pode levar e se pode educar, pero é inevitable que os rapaces na adolescencia formen grupos hostiles entre sí, incluso, ¿no? Sí. Bueno, antes eran, incluso na nosa época, eran hostiles de verdade, é dicir, a hostilidade que ves ahora é unha hostilidade moito máis soterrada, de aquela te dabas con paus e pedras e, o sea, a cousa non era, non se quedaba en... Eran as típicas peleas, non había ese daño moral. Non era. Non había daño moral. Ahora o que hai, creo eu, e con isto xa acabo, creo que esa visibilidade tamén depende moito do grado de protección dos rapaces que temos na actualidade. A infancia está se estendendo moito, xa temos falado en outros programas desto, e esa protección que as familias fan dos nenos, que cada vez son menos tamén a familia, entón tes máis tempo para dedicarlles, e iso fai que moitos pais, por exemplo, enseguida estén en riba dos casos de acoso. Afortunadamente, cando son casos graves, pois afortunadamente están encima do caso e se pode axudar, pero tamén está a outra distorsión, non? Que decíamos antes, que é tan visible que a veces terminas chamándolle acoso a cosas que en realidad se poden solucionar de outras maneiras. Eu non quería deixar pasar algo que dixo Fernando e pola sutileza do que dixo, penso que é onde máis temos que afondar. Ti dicías algo de é moi difícil para os profesores detectar unha cosa, porque ás veces simplemente é unha mirada. Que a veces é moi difícil detectalo nese sentido. Mira, a veces, as peleas de grupos... Estamos falando dunha opresión constante, non? É que o acoso, o acoso que sale, o acoso que sale a veces na portada dos medios de comunicación, non é acoso de grupos, non é unha pelea entre grupos, non é algo grupal que é moi visible, e que incluso a veces eles mesmos o fan visible. O acoso é o que fai daño realmente, o acaba coas persoas, acaba dunha forma moi a ver, non quero compararlo ningún tipo de enfermedad, pero a veces como unha enfermedad é que empeza a interiorizalo de tal maneira que se non o pillas a tempo, tarda esa persona de que solucione o problema, tarda moito en salir desa situación de acoso. Sigue sendo vítima de acoso durante moito tempo. E non os grupos aí participan, pero participan a veces non acosando, senón sendo cómplice do acosador, non facendo nada. A veces é peor que o grupo non faga nada, non está de acordo. O que te dicías, por exemplo, ves a alguén que non é normal que leve unha minifalda, porque non ves normalmente a xente que pese unha determinada cantidad de kilos con minifalda, entón te chama a atención. Que nos chama a atención, home, como decíamos, non vamos a ser hipócritas, nos chamaría a atención. Eu saio de aquí agora, andando por aquí, por o centro de Santiago, te aseguro que chamo a atención. Claro. Minifalda non levo, entón é normal que chame a atención, non? Pero unha cosa é chamar a atención e outra cousa é que despois dese punto de chamar a atención nos provoque teño que atacarlle. Eso é aí onde temos a dificultad. No tema do acoso, eu polos casos que teño visto,
o grupo acaba sabendo, pero non participa no acoso directamente, participa indirectamente deixando pasar. E ese deixar pasar provocalle máis daño á víctima que incluso o daño que lle pode facer o propio acosador. É máis, eu teño tido algún caso nos cuales a víctima lle importaba pouco ou nada o que lle facía o acosador, pero si lle importaba moitísimo o que pensaba o seu entorno. Claro. Eso é o que lle facía daño realmente. E hoxe en día eu penso que o acoso que máis están vivindo están atacando, por eso decía esa palabra, a dignidade da persona. E esa dignidade a que a veces os chavales, sobre todo na adolescencia, que están formando e viven moito dela, te lle dices a alguén que non me gusta esa chaqueta, e a mellor é un comentario banal, pero esa persona ya acaba de desmontar a súa... Antes de pechar esta primeira parte do programa, eu penso que ao final temos que ter unha utilidade, non? Entón, pode ser que alguén nos este vendo algún rapaz ou rapaza, porque as idades, como dicíamos, a adolescencia e as infancias alónganse moito, e o mellor alguén está véndonos. Que facer primeiro se te sintes acosado, non? E que facer a familia, non? Con quen teñen que falar? A ver, antes, o sea, voy a contestar de esto. Pero rápido, no, que teño que... Sí, ti contesta o que queiras. Yo rápido ya sabes que pues ten que ser porque temos que facer un parón para publicidade e irnos pues despois contesto, antes hago un comentario previo. Non, porque despois teño que pasar outro tema. Vale, entón, bien, eu estou facendo unha pregunta, xa está aquí co Indomable. Xa está Indomable. Eu Mira, unha precisamente fixe unha pregunta moi concreta, que é, se un rapaz se sinta acosado, que ten que, un rapaz, unha rapaza, que ten que facer? Falar cos pais? Previamente. Non, previamente non, Kiko, non empecemos. A ver, no, hombre, pero a ver, yo te voy a dar una contestación, te voy a dar una contestación sobre eso. Pues dame una contestación sobre eso. Vale, y te voy a decir, si no, voy a publicidad y te voy a decir una cosa, mira, tú me has presentado como que yo tenía unas ideas particulares, ¿verdad? Sí. Efectivamente, bien. Esas ideas las tengo desde mi adolescencia. Siempre fui un poco diferente, ¿vale? Tanto en lo físico como, bueno, en todo tipo de manifestaciones. A mí nadie me acosó, ni se les ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un tema de seguridad personal. Es decir, el acosador detecta lo mismo que un perro detecta cuando tienes miedo, el acosador detecta cuando el potencial acosado es débil. Pero eso no es una solución. No, a ver, escucha, hombre, déjame llegar al tal. Tenemos un fenómeno que afecta a muchos niveles educativos, que es la sobreprotección. Y están haciendo un gran daño, los padres que están trabajando en sobreprotección están haciendo un gran daño a sus hijos en varios aspectos, y uno de ellos es este, ¿vale? Entonces, hay... Pero estás falando de outro tema que é sobre teño que irme... Claro, pero es que... Teño que ir a publicidade. Tienes que hablar siempre primero de prevención, ¿vale? Primero de prevención, vale. Y después entras en solución, pero primero prevención. A día de hoxe, profesora da Garda Civil, aprender a educar.org. Se un rapaz ou unha rapaza sintes acosado, a onde acude? No centro escolar hai un protocolo. No centro escolar hai un protocolo. Hai un protocolo publicado pola Xunta de Galicia. Cúmplense os protocolos? Cúmplense coas dificultades que ten o propio sistema. O rapaz debe de acudir, ou en principio, acudir a súa familia que canalice eso, ou ben acudir directamente ao titor, que é o que en principio ten que responsabilizarse. Un sistema de mediación ahora mismo que creo que está funcionando moi bien, porque está dentro tamén los propios alumnos. Pero a mediación funciona para casos leves, digamos, non para casos graves de acoso. É dicir, cando hai un rapaz que se sinte acosado, primeiro ten que falar co titor e é o orientador o que ten que valorar en que medida efectivamente está falando un acoso grave, de algo que pode ser solucionado mediante mediación. Pero, bueno, todo eso leva un proceso. E eu o vivo, porque ademais me coincidiu este ano ter un par de rapaces que tiveron problemas e que actualmente din que non o ten, pero que os tiveron, non? Na primaria, ou polo menos eso me contaron. Eu dou valores éticos e entón, bueno, a veces me contan este tipo de cousas, non? E claro, é un protocolo complicado, porque o problema cando estás traballando con rapaces que son todos menores, os acosadores e os acosados son menores tamén. E un profesor ten que educar o acosado e ten que axudar ao acosado, pero ten que educar o acosador tamén. E tampouco podes judicializar as conductas, porque ao fin e ao cabo, ao final, o que faz é radicalizalas tamén, porque cando, bueno, a veces hai que tomar medidas extremas, dependendo das situacións e de todo isto, non? Pero o que me refiro eu é que o proceso e o protocolo que sirve para garantizar os dereitos de uns e de outros, claro, a veces se fai tan farragoso e tan longo,
pois que é complicado, incluso para que o propio acosado se sinta seguro incluso no centro, non? Ten que pasar pola orientadora, logo ten que intervir a dirección, e logo se abre un expediente administrativo, se ten que falar con todos os grupos, isto leva tempo, leva un proceso que os propios grupos e os propios rapaces que están, claro, interiorizan, o acosador deféndese como sabe, ao final ti escoitas a uns e a outros e moitas veces non sabes onde estás parado, polo que decíamos, como non Pero é ves unha a protección do conducta... acosado. Non que existe unha protección do acosado, pero mira, o problema non é a palabra adecuada, o protocolo de acoso o que convirte os profesores digamos, en instructores dun proceso moi parecido a un proceso judicial, non? Pero non se busca judicializar nin castigar, senón corregir o error, non? Eu penso que se pode traballar nas dúas vertientes. Ti podes abrir o protocolo de acoso, co protocolo de acoso se pode iniciar en calquer caso e non concluir que sea acoso, Hai casos nos cuales se inicia e a conclusión é que non hai acoso. A conclusión é que hai un mal comportamento ou que é unha persona, un grupo difícil de convivir ou que sea. Eu un poquinho máis directo que creo que era a túa pregunta, non? Se me sinto acosado, que teño que facer? Non calarse, decirlo a alguén sempre. O que pasa é que supoño que estará o medo de que se sinta acosado de notarse exposto. Pero hai que convencer ao grupo de que cando algo, aparte, que non debe decir a veces non é o acosado, senón os amigos ou os testigos, que son o que o ven. Porque un acosador non fai nada sin que teña publicidade. Eu se quero facerte daño a ti e non quero facerche daño, pero non quero acosarte, eu vou procurar que non me vexa nadie. Pero se quero acosarte, ou quero disminuir a túa, repito a palabriña, a túa dignidade como persona, vou procurar que o entorno o vexa, e que o teu grupo te sintas menos co grupo. Entón, aí vai haber alguén que o vai a ver. Ti a mellor non tens capacidade nese momento de decilo, pero sí a persona que está ao lado que o ve, que incluso a mellor sospeita, ese é o primeiro que ten que falar. A mellor a víctima xa está nun punto de que xa está tan victimada que non é capaz de reaccionar, pero si o entorno é capaz de velo, entón si o entorno a veces ten a capacidade de solucionar e de decir que aquí pasa algo. Facemos un parón neste Escola de Pais de hoxe estamos a falar de acoso escolar, na segunda parte do programa imos falar do acoso nas redes sociais. A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa.